Bueno, hablamos de dieta, hablamos de biológicos y ahora le vamos a pedir al doctor Lobos, nuestro cirujano, como nos enseñaron, el cirujano debe conocer al paciente el primer día que conocemos y no aparecer en escena en situación crítica. Si no, realmente es una situación poco conveniente para el paciente, para la familia y para el grupo tratante. Así que lo invitamos al doctor Lobo que nos hable de cómo trabajar optimizando el tratamiento como grupo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ahí estamos conectando un tema técnico con la presentación. Quiero agradecer especialmente la invitación porque cuando uno va viendo la experiencia de estos últimos años y viendo la bibliografía también, mi sensación es que en nuestra participación, hablo de los cirujanos, en este tipo de reuniones científicas sobre enfermedad inflamatoria intestinal, va a desaparecer. Da la impresión, o por lo menos lo que estamos viendo es que cada vez nuestro papel va teniendo menos lugar. Ahí vamos a poner la presentación. Desde el punto de vista histórico, cuando yo empecé a hacer cirugía pediátrica hace ya casi 30 años, lo que nos decían es que la enfermedad inflamatoria había que tener mucho respeto para la cirugía porque las complicaciones eran muy importantes y ya tenemos más de 80 años de historia de la cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ha pasado mucha agua bajo el puente, sobre todo ha mejorado mucho el tratamiento médico como acabamos de ver y mucho de lo que dicen los libros y de lo que hemos aprendido se ha ido modificando, creo yo, en los últimos años. Tanto desde el punto de vista de las indicaciones de la cirugía, como también desde el punto de vista de las alternativas técnicas que tenemos para resolver estos problemas. Ahí está. Voy a avanzar entonces. Estas eran, digamos, hablando primero de enfermedad de Crohn, estas eran las indicaciones clásicas, pero como les decía, creo que esto ha ido cambiando en base un poco a lo que hablaba Julieta en la charla anterior. Este era el paper clásico del cual muchos de nosotros y de esta experiencia aprendimos, incluso nos tocó compartir algún caso con el equipo de Boston Children's. Esto es lo que les decía en cuanto a las indicaciones. La mayor cantidad de pacientes que se operaban eran por falla del tratamiento médico. Y las cirugías que se hacían eran mayormente resectivas, aunque en algunos casos se podían hacer algunas plásticas, y las plásticas de estenosis tenían más experiencia los europeos. Fíjense cómo a lo largo del tiempo, desde el momento del diagnóstico, iba descendiendo la probabilidad de requerir cirugía. Y esto se sigue manteniendo. En general lo que vemos es que, hablando de Crohn, los pacientes que requieren cirugía en general están en la fase más aguda de la enfermedad y son los primeros años del diagnóstico. A medida que pasa el tiempo, la enfermedad se va controlando y es posible tener menos posibilidades de operarse. Pero esto, como vamos a ver enseguida, ha quedado ya antiguo. Estas son las recomendaciones que sí hemos aprendido, tratar de hacer resecciones limitadas. Ustedes saben que en los Estados Unidos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn es uno de los diagnósticos principales como causa del síndrome de intestino corto, sobre todo en adultos, pero esto muchos pacientes empiezan en la adolescencia o en la edad pediátrica, con lo cual es clave ser conservadores en la cirugía. En general es posible hacer anastomosis primarias, tratar de minimizar la cantidad de ostomías. En el caso de las fístulas es posible resolver pacientes que tienen enfermedad fistulizante. En algún momento la cirugía puede ser un rol. Y un dato importante para los cirujanos es que uno podía tender a ser conservador y que el hecho de que haya compromiso microscópico en los márgenes de resección no necesariamente quiere decir que una anastomosis va a funcionar mal. Otra cosa que aprendimos es que en los pacientes con Crohn que tienen compromiso colónico sí aumenta la tasa de complicaciones cuando uno quiere hacer una resección económica. Entonces, en esos casos, que además suelen tener compromiso más difuso, sería más recomendable más pensar en una colectomía total que en una colectomía más restringida. Pero
El objetivo entonces del tratamiento no va a ser nunca la curación en estos casos, sino tratar el síntoma o la complicación de la enfermedad. La recurrencia es esperable, pero dentro de todo, digamos, contrario a lo que uno pensaba, las complicaciones no eran tan altas y se podía lograr con un paciente adecuadamente manejado en forma multidisciplinaria un resultado adecuado de la cirugía. Esto es un trabajo del equipo de Luigi Dalloglio de Roma, que un poco más nuevo y que básicamente hablaba de la experiencia con el manejo de las estenosis, cómo evitar resecciones en pacientes con enfermedad de Crohn, tratando de hacer, en lugar de resecar un segmento estenótico, tratando de hacer plásticas para evitar la resección. Hay diferentes técnicas, no me voy a detener en eso, hay diferentes alternativas que uno puede hacer quirúrgicamente cuando hay una estenosis para tratar de preservar el intestino, y esto obviamente tiene más relevancia en pacientes que ya han tenido cirugías previas y que uno quiere tratar de preservar la mayor cantidad de intestino posible. Los resultados son buenos, fíjense que igual son pacientes que se quedan alrededor de un promedio de 2 semanas internados, no están exentos de complicaciones, así que siempre sigue siendo un desafío. Este es un ejemplo típico de los pacientes que sin más a nosotros nos ha tocado ver. No fueron tantos, pero la verdad es que por suerte no nos ha tocado tener tanta intervención quirúrgica en pacientes con enfermedad fistulizante, por lo menos enfermedad fistulizante a nivel abdominal. En general, cuando tenemos fístulas enteroentéricas o enterovesicales, etcétera, se han podido resolver en general con tratamiento médico. En algunos casos con enfermedad perianal sí nos ha tocado participar, drenando abscesos, alguna fistulectomía, pero siempre con baja tasa de resultados, por lo menos para nosotros, satisfactorios. Pero sí hay un grupo de pacientes que son los que tienen fenotipo estenosante y que se presentan con estenosis en el ilion terminal. En estos pacientes, históricamente lo que hacemos es tratar de maximizar el tratamiento médico y intervenimos los cirujanos cuando el paciente tiene clínica de oclusión o de suboclusión. Seguimos usando bastante estudios contrastados, pero la tomografía la verdad es que nos da bastante más información y uno ve este tipo de imágenes con refuerzo de la pared del intestino, con compromiso inflamatorio, podemos medir la distancia que tenemos desde la estenosis hasta la válvula ileocecal, etcétera, y la verdad que nos resulta bastante útil este tipo de estudios. En pacientes, lo usamos casi de rutina hoy, en pacientes que tienen oclusión intestinal, y con más razón en este tipo de diagnóstico, pues nos permite establecer diagnóstico, la magnitud de la patología y hacer una adecuada cirugía. Esta es un poco la experiencia quirúrgica, bueno, acá está todo, ¿no? Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La verdad que, como ven, es una experiencia limitada. Son pocos pacientes que han requerido cirugía y eso no es mérito nuestro, es mérito del tratamiento previo instituido por el equipo de gastroenterología. Pero para terminar con la enfermedad de Crohn, lo que se sabe es que la enfermedad de Crohn la cirugía es segura, que la morbilidad es menor de la esperada. Es importante conocer todas las alternativas técnicas y sí hacer un seguimiento, continuar con un seguimiento multidisciplinario, porque no es raro que estos pacientes vuelvan a cirugía en algún momento. Dejo para las preguntas después un par de comentarios más. Con respecto a la colitis ulcerosa, ya es bastante conocido el problema. Se sabe que la colectomía puede ser curativa en muchos de estos pacientes. En pacientes agudos, algo que aprendimos es que la ileostomía de derivación no alivia los síntomas del paciente si está agudo, con sangrado, con dolor. Por más que hagamos una ileostomía para derivar la materia fecal, el paciente va a seguir con síntomas y es por eso que en algunos casos nos ha tocado intervenir de urgencia para hacer una colectomía total en situación de urgencia. No es lo ideal, no es lo que más deseamos y no es lo mejor para el paciente. Esta es una diapositiva de Marina Orsi, que muchos ya conocerán de algunas otras charlas, pero que donde muestra un poco las indicaciones de la cirugía en la colitis ulcerosa. Esto también ha ido cambiando con el tiempo y sobre todo lo que ha ido cambiando es la cantidad de pacientes que llegan a estas instancias de emergencia o de urgencia. En los últimos años la verdad que esto se ha transformado en algo bastante más excepcional. Entonces, preparación prequirúrgica como la de cualquier colectomía, con la salvedad de que por ahí uno tiene que ser cuidadoso con el tema de los enemas y demás. Y estas son un poco las alternativas que uno tiene quirúrgicas.
la colectomía total sin prostatectomía, es decir, preservando el recto, lo cual hace que sea una cirugía técnicamente mucho más fácil, porque uno simplemente saca el colon, preserva el recto y se hace una anastomosis colocólica a nivel más o menos de la plica peritoneal o un poquito por encima de la plica peritoneal. ¿Qué pasa? Uno está dejando mucosa rectal, con lo cual va a haber un sector del colon que va a seguir enfermo y eso tiene implicancias como vamos a ver. Y luego, digamos, se instaló cada vez más y es la cirugía hoy de elección, por lo menos en nuestro centro, en la colitis ulcerosa, la proctocolectomía, que implica la resección de todo el colon, incluyendo el recto, lo cual hace que esto sea una cirugía mucho más difícil porque hay que trabajar en la pelvis más profunda y hacer una resección que llegue prácticamente 1 centímetro o 2 centímetros proximal a la línea pectínea. Se puede hacer hoy esto por vía laparoscópica. Básicamente lo que hacemos, como van a ver ahora, es hacer en más de un tiempo la cirugía, sobre todo en pacientes que están agudos. Entonces, la mayoría de los pacientes se operan en 3 tiempos. En un primer tiempo, sobre todo si el paciente está agudo, la colectomía total, que se hace por vía laparoscópica y se deja una ileostomía terminal. En un segundo tiempo hacemos la proctectomía, es decir, resecar el resto del recto con un paciente ya más compensado, mejor nutrido, menos inflamado, que se puede hacer, lo hacemos habitualmente por vía laparoscópica y hace unos años incorporamos la tecnología de cirugía robótica para esta parte de la cirugía en particular, con muchas ventajas, y la construcción del pouch ileal que se hace en ese mismo tiempo con una anastomosis entre el pouch ileal y el ano. Y finalmente dejamos en general una ileostomía de protección y en un tercer tiempo cerramos la ileostomía. Estos son ejemplos de cómo se puede hacer el pouch. El que más usamos nosotros es el pouch en J, que ven allá en el gráfico a la derecha, y básicamente lo que busca esto es generar un reservorio que permita absorber mejor más líquido y disminuir la frecuencia de las deposiciones. El desafío técnico es que uno tiene que hacer una anastomosis entre esta parte del pouch, no sé si se ve el marcador, entre la parte inferior del pouch y prácticamente el margen anal. Entonces, tiene sus desafíos técnicos y es importante tener experiencia en la técnica. Algunos, justamente para hacer esto más fácil, lo que hacen es una anastomosis mecánica, con sutura mecánica, entre el pouch y el conducto anal, pero necesariamente en esta parte, para poder hacer esta técnica que es más fácil, se deja un pequeño CAF de canal anal que obviamente tiene una mucosa enferma. Entonces, es más fácil técnicamente, pero aumenta el riesgo de displasia a largo plazo, tiene una mejor continencia posoperatoria, pero aumenta el riesgo de cafitis a ese nivel. ¿Uno para atrás? ¿Uno para atrás? Ahí está. Y la alternativa, que es lo que hacemos en general, es la anastomosis con la mucosectomía y una anastomosis manual bien cerca del ano. Esto remueve la mucosa rectal que queda, disminuye el riesgo de displasia por ese motivo, pero de acuerdo a cómo se haga esa cirugía, aumenta un poco más el riesgo de incontinencia si uno trabaja en forma incorrecta muy sobre el esfínter. ¿La próxima? ¿La próxima? Esto es como hacemos un poco el abordaje para la colectomía laparoscópica. Imagínense que para sacar el colon, que ocupa prácticamente todos los cuadrantes del abdomen de un paciente casi siempre adolescente, uno antes tenía que hacer un abordaje, una incisión prácticamente que ocupaba en forma vertical todo el abdomen. La próxima. Pongamos muy breve, anda avanzando si querés el video para no demorar más tiempo, pero básicamente para que vean, este es el doctor Gastón Elmo, que es uno de los cirujanos del equipo que tiene experiencia en este tipo de cirugía. Básicamente, uno de los aspectos, esto que ven ustedes ahí del meso del colon que estamos abriendo, no debería verse así. Habitualmente es un tejido mucho más transparente, más delgado, y esto tiene que ver con el tratamiento con corticoides previo. Con el uso de biológicos, casi
nos han tocado operar muy pocos pacientes desde que estamos con el uso de los biológicos, pero esto lo veíamos mucho en pacientes que estaban con tratamiento con corticoides a altas dosis durante mucho tiempo. Y la verdad es que hace la cirugía un poco más difícil. Avancemos un poco, pero básicamente por la laparoscopía uno puede trabajar en los 4 cuadrantes del abdomen, devascularizar totalmente el colon. Vamos un poco hacia el final del video. ¿No se puede? Ok. Bueno, lo que hacemos es una incisión en la fosa ilíaca derecha, en el lugar donde va a ir la ileostomía, y una vez que el colon está totalmente devascularizado, todo el colon se saca por esa incisión, y eso nos permite evitar una incisión más grande. Pasemos a la próxima diapositiva, porque no quiero demorar más. Entonces, se hace la colectomía, el paciente recibe tratamiento médico, se renutre, se mejora su estado clínico y se programa para unos meses después completar la cirugía con la proctectomía. Pongamos el video brevemente. Básicamente, la próxima diapositiva. Básicamente se hace un abordaje también similar a la laparoscopía. La diferencia de la cirugía robótica es que hay un robot que está manejando el instrumental del paciente y el cirujano está sentado en una consola manejando ese robot en forma remota, digamos, que en el quirófano se hace obviamente estando el cirujano muy cerquita, pero también es posible hacerlo a distancia. Entonces, no, la anterior, por favor. A ver si podés hacer correr. Este era el video que no corría. Pero básicamente la gran ventaja que tiene la cirugía robótica es que tiene una capacidad de visualización con mucho más detalle, tridimensional, y una capacidad de movilidad del instrumental que nos permite trabajar con mucho más delicadeza y precisión en el espacio de la pelvis profunda. La próxima. Próxima. El tercer tiempo, como les decía, es el cierre de la ileostomía. Esta es la experiencia con las proctectomías por vía robótica y laparoscópica. No hay mucho que podamos decir, son pocos pacientes y por suerte no es una cirugía muy frecuente. La próxima. Tuvimos algunas, por suerte no hemos tenido problemas de incontinencia en los pacientes que están reconstruidos y tuvimos sí algunos pacientes que requirieron ser reoperados, es decir, que tiene una cirugía que tiene una morbilidad alta. Tenemos buena experiencia con este tipo de abordaje, proctocolectomía con esta técnica para poliposis adenomatosa familiar, en donde claramente la tasa de complicaciones es mucho menor y tiene que ver con los tratamientos previos que estos pacientes han recibido y el estado clínico en el cual uno los opera. La próxima. Entonces, para concluir, la proctocolectomía con pouch ileal sigue siendo la técnica de elección. La cirugía de reconstrucción anatómica tiene mejor resultado cuando el proceso inflamatorio se ha logrado reducir y la laparoscopía y la cirugía robótica ha sido una mejora técnica en la calidad de vida del paciente. Tengo más diapositivas, pero creo que estamos en tiempo. Lo que sí les quiero contar es que, comparando con ese paper del 1997, hay un trabajo relativamente reciente basado en un estudio poblacional sueco que muestra sobre 4.800 pacientes que esa tasa de cirugía de 50 a 70% se redujo hasta entre un 7 y un 10%, 7% o 6% para enfermedad de Crohn, 10% para colitis ulcerosa. Es decir que los cirujanos pediátricos estamos operando claramente menos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos pacientes seguramente con colitis ulcerosa quizá requieran ser operados en la adultez, pero eso es una realidad y creo que es mérito del tratamiento médico que hacen todos ustedes. Muchas gracias.